Ocurre que hay momentos en la vida que se agotan las ideas. O sea, se acaba todo aquello que uno ha venido con el tiempo elaborando en la mente. Proyectos, sueños, cosas postergadas, esperanzas, cosas que uno ha tenido, que las ha tenido que ir dejando pendientes para hacer más adelante, porque ahora había que terminar esto o darle final a este otro problema que era más importante, o porque la necesidad de los tiempos apresuraba a veces a hacer cosas que no tenían ninguna trascendencia. Y entonces todo eso en el transcurrir del tiempo se va procesando, porque la mente al fin y al cabo es una máquina. La mente es una máquina que procesa y que va separando lo que realmente no es importante y que va seleccionando lo más importante, y de eso hace una causa, de eso hace un motivo, un objeto. Y entonces uno concentra toda la fuerza en esa cosa que a lo mejor es un error, a lo mejor no es un acierto dedicarle tanto tiempo a una cosa que no va a tener proyección en el tiempo. Esto de dedicarle demasiado horas a una hipótesis en el tiempo, que es el futuro de la Argentina, el futuro de la patria lejana, sobre todo cuando uno ha analizado con honestidad, que uno no puede ingerir en nada, que uno no puede ni tiene la capacidad ni la oportunidad de cambiar nada, y que solamente es una manera de prolongar una agonía que es la vida, porque la vida al fin y al cabo es una agonía que se va en el tiempo, va disminuyendo su energía, su fuerza, y entonces se va apagando como una vela que le falta consistencia, que le falta energía, que le falta combustible. Y claro, todo eso hace que uno lo lleve en los momentos de inspiración o en los momentos de soledad a evaluar qué es lo que dejó de hacer y que pudo haber sido importante, o qué es lo que todavía tiene pendiente y que a lo mejor sería una buena oportunidad para hacerla ahora que no está tan ocupado en tal o cual cosa. Ese tema predomina casi en todos nosotros. No es que sea una cosa mía ni que sea una cosa tuya. Generalmente todo el mundo tiene cosas pendientes. Todo el mundo está haciendo muchas cosas que no le gustan. Casi la mayor parte de la gente no está conforme con lo que está haciendo. Muy poca gente está feliz con lo que hace. Prefiere buscar una justificación, un conformismo para poder, mientras tanto, a ver si cambia. Entonces ahí es cuando muchos, los que son creyentes, le piden a su Dios, le piden a la suerte, porque muchos apuestan a la suerte. Mucha gente juega a la lotería de la vida, no solamente a la lotería de ver si gana la lotería el grande o lo que sea, sino que juega a la lotería esa solución impensada que sería el recurso inesperado que vino y dio por todo finalizada la lucha. Y no es así, no es así. Porque, por ejemplo, yo soñaba, mucho tiempo soñé con visitar lugares remotos. Decía, si yo pudiera viajar a tal lado, cómo me gustaría conocer Egipto, cómo me gustaría conocer Grecia, cómo me gustaría estar en tal lugar, qué feliz sería yo si yo pudiera tener esa satisfacción de ir a tal lugar, o encontrarme con tal persona, o conocer tal detalle, o tener tal posibilidad. Y no saben una cosa, cuando esas cosas raras, extrañas y misteriosas que uno en algún momento soñó se dieron, no tuvieron el impacto que uno había imaginado que iban a tener. Se transformaron en unos hechos naturales, como si realmente uno estuviera preparado para que eso
no le alterara en absoluto nada de lo emocional que uno permanentemente vive exponiendo, porque la emoción uno la vive exponiendo en todo momento. Cuando uno se para frente a la pirámide de Egipto, por ejemplo, y toca las piedras, y va a la Esfinge, y navega por el Nilo, y no sé cuánto, y conoce los países, y conoce las ciudades, no tiene la importancia que uno se imaginó que tenía, o los grandes personajes que uno conoció, porque uno a veces ha conocido a alguna gente importantísima. Sí, le produce un impacto determinado en un momento y lo valora y lo atesora, pero yo creo que, y esto es el desideratum de esta charla, yo creo que todos los valores de las cosas están condicionadas a la capacidad intelectual que uno tenga. Cosa curiosa, la capacidad intelectual que uno tenga en evaluar lo que se le presenta, esa es la medida exacta del valor que tienen las cosas que usted logra en su vida. No es lo que las cosas en sí como valor real, como valor auténtico, como valor predeterminante tienen, sino de acuerdo a su grado de evolución, las cosas tienen. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me impresionó enormemente alguna vez en la vida fue cuando una tarde caminaba en unas ruinas griegas y me encuentro una piedra. Me encuentro una piedra en un lugar que había sido supuestamente un estadio muy importante había sido. Y en esa piedra había una leyenda que decía que ahí había estado hablando a la multitud dos personas. Uno era San Pablo y otro era Alejandro Magno. Fíjense, en esa piedra, donde iban los grandes oradores de esos tiempos a dirigirse a las muchedumbres para darle su discurso, para darle su alegato, para darle su bienvenida o para festejar alguna cosa importante. Esa piedra para mí fue una de las cosas más importantes que a mí me produjo como emoción, como sensación, tocarla, saber que en ese lugar había habido dos o tres personalidades. Otra, por ejemplo, fue unas escalinatas en el templo de Apolo en Corinto. Fíjate, en el templo de Apolo en Corinto, en las ruinas del templo de Apolo en Corinto, hay unas escalinatas, y en esa escalinata había estado sentado Diógenes. ¿Se acuerda Diógenes? El de la lamparita que decía que andaba buscando un hombre. Y dicen que frente a él se paró Alejandro Magno. Alejandro Magno lo idolatraba a Diógenes por su gran sabiduría, el maestro. Y entonces le dijo, maestro, qué sé yo, la expresión que le dijo, vengo, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Pídemelo, yo soy el amo del mundo, lo que me pidas te lo pongo a tus pies. Y le dijo, quítate de adelante, que me estás quitando la luz del sol. Yo estuve en ese lugar. Y entonces, no sé, ahí sí me sobrepasó la emoción. Porque en ese espacio físico, donde había ocurrido ese acontecimiento tan extraordinario, yo tuve la fortuna de estar en ese instante. Por eso les digo, hay cosas que a veces uno no las valora. Y hay cosas intrascendentes para muchos que tienen un valor extraordinario. Y así varias cosas que uno ha visto en la vida. Por ejemplo, el día que yo conocí a Perón. No se imagina qué valor generó en mí, en mis sentimientos. Porque no era una presencia física solamente, sino la imagen de ese monstruo gigantesco que me abrazaba y me apoyaba su mejilla sobre mi cara así y sentí un escalofrío. Y entonces, fíjese qué cosas emocionantes que
no tienen precio. O sea, no es que me costó dinero, porque yo siempre he sido un hombre pobre, o sea, que nunca he tenido una enorme fortuna. Y sin embargo he tenido satisfacciones extraordinarias. Y claro, hoy no quería hablarles de política, porque la política es mundana. La política habla de intereses y de luchas mezquinas, porque los políticos desafían la adversidad del poderoso. Siempre un político está luchando contra el poderoso, sobre todo un político que responde a las necesidades de las grandes multitudes. Entonces se incorpora en él una pasión que le transmite la masa, le transmite el conjunto, la gran mayoría, que siempre generalmente es la que está marginada y la que está deseando, solicitando que se le reconozcan sus derechos. Entonces, la política es eso, es una lucha de intereses, y el que asume la responsabilidad de sacar la voz por aquellas grandes multitudes, se involucra en eso y le salpica el barro, porque la política tiene mucho barro, porque como habla de intereses mezquinos y de grandes mezquindades humanas, los grandes explotadores, los grandes corruptos que medran en torno al poder para hacer enormes fortunas y que después no las usan para nada porque las pierden generalmente todos, o se mueren en la plenitud de su vida y amasaron una fortuna miserablemente y no le dieron destino, y después esa fortuna queda en manos de gente inútil, incapaz, inepta, y se diluye y se pierde en los tiempos, no sirvió para nada. Un poder que le dio la naturaleza, que se odió, no sé quién, le dio un poder porque el dinero es poder, y no lo supieron usar, no lo usaron para nada. Solamente su mezquindad hizo que la atesoraran y le habían dado ese dinero, tal vez la providencia, para que fuera útil, para que hiciera grandes obras. Y este tonto miserable se creyó que se le habían dado a él por su valentía, por su originalidad, por su viveza. Y él no se dio cuenta que él era un medio, que había recibido esa dádiva para que hiciera con eso grandes obras. Y tuvo la posibilidad y se murió, y el tonto no supo que había sido un mensajero que no había entendido el mensaje. En fin, quería hoy hablar de estas cosas porque un día tenemos que salir también de lo cotidiano, de la lucha, de la mezquina intencionalidad, de los intereses que están en juego, del dolor de la gente, porque hay mucha gente que en este momento está dolida, está sufriendo, porque hay mucha gente que en este momento la están humillando, le están quitando el pan de la boca, el derecho al trabajo, el derecho a la felicidad. Hay mucha gente que en este momento está teniendo problemas con su familia, con sus seres queridos, que está discutiendo porque tiene necesidades que son superiores a su amor, que le está rompiendo el entorno familiar, que le está rompiendo la armonía del hogar. Las pasiones y las mezquindades humanas penetran en los hogares y destruyen la familia, el núcleo más sagrado de la sociedad. Por eso quería hablarles de esto yo, no quería hablarles de la política. Mañana quizá empecemos nuevamente con la política, pero hoy quería traerles una reflexión. No sé si será importante o no, pero qué sé yo, es una manera de transmitir a los amigos otra manera de ver las cosas, que también son importantes y que también a uno le dan una satisfacción muy importante. ¿Saben por qué? Porque tienen la dicha de poder compartirla. Si ustedes no estuvieran ahí y yo no tuviera a quien contarle esto, entonces no tendría ningún valor. Estas cosas que les he contado tienen valor no por lo que yo les recuerdo, sino por la importancia de que ustedes están ahí para recibirlo. El valor de todos estos recuerdos, y otros que habrá en el tiempo, en el futuro, es porque ustedes están ahí. Y eso es lo más importante que al final como conclusión uno obtiene. El valor es el otro, el semejante, ustedes.